capítulo 6, el llamado de Dios a Gedeón. Oremos. Padre, ahora abrimos tu palabra y rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, a ponerla en práctica en nuestra vida, a comprender que todos tenemos un llamado, eterno Dios. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y a responderlo, Señor, y que veamos tu mano poderosa obrar en nuestras vidas. Danos tu bendición al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, año bíblico 2021. Continuamos hasta que lleguemos ¿a dónde? Hasta que lleguemos al libro de Apocalipsis. Vamos a llegar allá con la ayuda de Dios. Muy bien, estamos pues, Jueces capítulo 6, versículo 1. Nos dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuántos años? Dice la palabra de Dios que por 7 años. Una vez más, estamos viendo ese ciclo vicioso que Israel practicaba. ¿Y cuál es ese ciclo vicioso? Bueno, ellos cometían apostasía, luego caían en servidumbre y luego clamaban a Dios. Dios los escuchaba, los rescataba, levantándoles un juez o un caudillo, un héroe local, y después gozaban de paz, de liberación, pero a Israel volvía a caer en la apostasía, volviendo a adorar a los dioses cananeos. Un Dios que cómo le costó, un Dios falso, que cómo le costó a Israel deshacerse, Dios, mis hermanos, deshacerse de él, del corazón de Israel, fue Baal. Ese Dios falso, cómo era tan atractivo para Israel. Qué tremendo lo que Israel experimentó. Pues una vez más, los hijos de Israel, subrayen, hicieron lo malo. Los 40 años de descanso que gozaron bajo el liderazgo de Débora, que nosotros vimos anoche, nosotros vimos que Débora fue una fiel sierva de Dios. La levantó Dios como profetisa y como juez. Ella fue la 4ª juez que Dios levantó para el pueblo de Israel. Y por medio de ella, la inspiración de ella, la profecía de ella, Barak, anoche vimos cómo vino y se inspiró solamente por ella, y ella lo dirigió a que confiara plenamente en Dios. Pues gozaron 40 años de descanso. Después, hermanos, que en su prosperidad y en su complacencia, ellos gozaban, hermanos, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Una de las grandes tentaciones es la prosperidad. La prosperidad y la complacencia. Cuando nos encontramos llenos, satisfechos, los bancos están llenos, los campos tienen, la cena tiene comida y todo parece ir bien. Oh, el corazón, hermanos, si no lo mantenemos conectado con Dios, se desbalaga, y eso es lo que sucedió a Israel. Y dice que ellos hicieron lo malo delante de Jehová, y Jehová, subrayen, los entregó en manos de Madián. Apunten, Dios trajo la servidumbre, a Israel por medio de la opresión de los madianitas. Aquí Dios tiene que utilizar un instrumento, aunque parece ser malo ante los ojos de Israel. Esta es una muestra de gracia y misericordia, porque la opresión, el momento difícil, hará a Israel correr de regreso hacia Dios. Hubiera sido peor si Dios los dejase solos, si Dios no hubiera hecho nada. Tiene que, por amor a ellos, meterlos en opresión para que vuelvan ellos, sus corazones, correr hacia Dios. Versículo 2.
hasta el 6. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Fíjense ustedes dónde llegaron a vivir. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que Israel comiera. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, no había ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra como langostas para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel entonces clamaron a Jehová. Una vez más, repito, Dios tuvo que utilizar la opresión, la dificultad para que el corazón de ellos corriera de vuelta a Él. Ahora, fíjense ustedes, y quiero que vayan subrayando desde el versículo 2 las siguientes frases. Dice que se hicieron cuevas, ¿dónde? En los montes. La opresión de Madián, la cual llegó pues por el pecado de Israel, los llevó a una humillación completa. Hermanos, antes de que ellos volvieran a ver a Dios, ellos en acción y ser protegidos por Él, ellos tenían que ser humillados. Tenían, hermanos, que pasar por la opresión de estos sus enemigos, y ahora llegaron a vivir en cuevas, llegaron a vivir como personas no civilizadas, huyeron a los montes. Los madianitas no trabajaban la tierra continuamente. Ellos llegaban solamente en el momento de la cosecha para robar a Israel lo que había sembrado. No dejaban nada de comer en Israel. ¿Qué gente o qué pueblo más ventajoso? Cuando veían que Israel hacía todo el trabajo, llegaban ellos. ¿Y saben qué fue lo que causó que Madián llegara a Israel? El pecado de Israel hizo que todo su trabajo fuese infructuoso. Todo lo que producían y todo su ganado era robado después que habían trabajado duro para que rindiera fruto. El pecado, eso es lo que hace, ¿no es cierto? El pecado nos roba aquello en lo que nosotros hemos trabajado duro para obtener. Eso es lo que siempre sucede. Todo lo perdemos en un momento que te has tardado toda la vida, años, una familia, construir algo, y de repente el enemigo de Dios le permite, ¿sabes? No es que él viene, en este caso, vino por el pecado de Israel. Nos dice que llegaron hasta Gaza. Toda la tierra fue invadida, fue despojada completamente y eran privados de las necesidades básicas de su vida. Nos dice que sus camellos eran innumerables. Pues los madianitas, si ustedes se acuerdan, estos madianitas moraban en el desierto y ellos tenían un manejo efectivo de los camellos y los utilizaban para traer terror al corazón de Israel. Y entonces, al final del versículo 6, ¿qué es lo que nosotros vemos? Y lo subrayan, por favor. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. Después de una larga temporada de humillación, pasaron varios años donde estaban siendo oprimidos, de varios años de labor infructuosa, de pobreza y el ser dominados. Llegó el momento donde Israel clamó a Jehová. La oración fue el último de sus recursos, pero fue el mejor recurso que Israel pudo haber utilizado. Clamaron a Dios, oraron
Y entonces ahí nosotros ahora, ¿verdad? Primero vemos el ciclo que caen en apostasía. Número 2, vemos que caen ellos en opresión por el enemigo. Y número 3, vemos allí que ellos se arrepienten, claman a Dios. Versículos 7 al 10, aquí viene la respuesta al clamor de Israel hacia Jehová. Hermanos, Dios les levantaría a Gedeón. En un momento más lo vamos a ver, pero antes de enviar a Gedeón, miren lo que el Señor hizo. Aquí este elemento lo perdemos en muchas ocasiones y quiero que lo tomemos en cuenta. Versículos 7 hasta el 10 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, subrayen por favor, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, miren el mensaje, un varón profeta, no tiene nombre. Les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Hermanos, subrayen, Jehová les envió un profeta. El juez libertador aparecería después. Aquí, hermanos, antes de que Israel pudiera recibir, ¿ok? Y responder a la obra del juez, porque estamos en el libro de jueces, ¿ok? Viendo los jueces, los héroes locales y nacionales. Antes de ver un juez, ellos necesitaban estar preparados primero para recibir al profeta, y al profeta sin nombre. No tiene nombre este profeta. Y el profeta les dijo: palabra de Jehová, yo los hice salir de Egipto. Por medio de este profeta, antes de que llegara Gedeón, Dios le recordó a Israel todo lo que él hizo por ellos en el pasado. Para enfrentar su crisis actual, Israel necesitaba un recordatorio de lo que Dios hizo antes, y de esa manera opera el Señor. Antes de actuar, muchas veces nos podemos encontrar en ese ciclo vicioso. Cometemos, mis hermanos, lo malo delante del Señor. Nuestras consecuencias traen y vienen, y el enemigo viene y desgarra, arranca aquellos frutos de los cuales trabajamos tanto tiempo para poder obtener. Y entonces clamamos al Señor y Él en su amor y misericordia nos escucha y nos envía un recordatorio. Nos dice: yo te hice salir de la tierra de Egipto. Ese fue un mensaje muy, muy especial. ¿Por qué? Porque Él les recordó todo lo que Él hizo por ellos en el pasado. Él, Dios, mis hermanos, los amaba de tal manera que los liberó de Egipto, y no cabía duda que los iba a liberar también de los madianitas. Eso les recordó no solamente de su amor, sino también de su poder. El Dios poderoso, mis hermanos, los liberó de Egipto y los seguirá liberando, porque esa fue la promesa que Él hizo. Pero no habéis obedecido mi voz. Así les dijo el Señor allí en el versículo que nosotros encontramos, allí en el versículo 10. Dice: no habéis obedecido mi voz. El mensajero muchas veces viene, hermanos, y nos tiene que recordar también nuestro verdadero problema. Es algo que no nos gusta. No, el problema, mis hermanos, no era que los madianitas fueran fuertes y que Israel, ¿verdad?, fuera débil. Ese no era el problema. El problema es que Israel era desobediente. El problema es que Israel está en rebelión contra Dios. Israel puede pensar que los madianitas son el problema, pero no, ese no es el verdadero problema. Hermanos, esa es parte, ¿no es cierto?, de la naturaleza humana, de culpar a otros por los problemas que muchas veces nos causamos a nosotros mismos por la rebelión, por nuestro pecado. Veamos el ciclo, ¿verdad?, que en el libro de Jueces se repite: rebelión, opresión,
clamación, ¿verdad? A Dios, rescate. Hermanos, entonces el profeta llega, les da este mensaje y ahora Dios va a llamar al libertador. La historia de Gedeón es una historia que a mí me ha fascinado por mucho tiempo. Es una historia que me fascina y hoy estamos viendo la primera parte del libro de Jueces, capítulo 6, el llamado de Dios a Gedeón. Nosotros vemos aquí, versículo 11 al 13, lo siguiente. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Quiero que notemos varias cosas aquí. Y por favor, apunten, hagan anotaciones, porque en este año bíblico, al estar estudiando un capítulo de lunes a viernes, vamos a ir extrayendo la enseñanza y la aplicación. El ángel de Jehová. Hermanos, cuando el ángel de Jehová se apareció a Gedeón, reconocemos una vez más que como Abraham, que como Jacob, que luchó con el ángel, Abraham, que recibió a esos 3 hombres en la carpa y se dirigió a uno de ellos como mi Señor, como Elohim, como Jehová. Nosotros vemos aquí una teofanía. En otras palabras, Dios manifestándose en forma humana, corporal. Y aquí nosotros no cabe duda que Jesucristo, parte de la deidad, la segunda persona, el Padre, el Hijo, hermanos, aparece aquí manifestado, encarnado. Aquí la forma de él, hermanos, es antes de que él tomase la forma cuando vino en el tiempo, cuando nació en esta tierra. Aquí la forma que él tomó. Josué lo vio como un soldado, como un líder, como un capitán. Abraham habló con él y le dio la bienvenida. Nosotros vemos a Jacob, que él luchó con él, pero ahora Gedeón ve aquí a este ángel de Jehová, que sin duda alguna es Cristo Jesús, encarnado antes, ¿ok? Hecho humano antes de su encarnación final que tomó allá en Belén. La descripción de este ángel no nos deja nada de duda. Este ángel muestra que no es solamente un ángel común o cualquiera o de un alto rango, no. Se muestra en el relato que nosotros estamos viendo que es Dios mismo, que apareció en forma humana, la cual le habló a Gedeón y subraya. Dice: y mirándole Jehová. Gedeón ve a un ángel, pero el ángel está viéndolo y es Jehová. Dice: mirándole Jehová. Hermanos, nosotros aquí vemos que el ángel es, y la descripción es nada más y nada menos que Jehová hecho hombre. Aquí es Jesucristo. Y en el versículo 16, que nosotros vamos a verlo un poquito más adelante, cuando habla el ángel, el narrador de la historia dice: y Jehová le dijo. Entonces, ¿quién es? Es Jesús, en una apariencia humana muy especial, apareciéndose aquí con un propósito específico. Para los que se están uniendo, hermanos, esta noche a la transmisión, estamos en el año bíblico 2021. Hoy estamos en Jueces capítulo 6, el llamado de Dios para Gedeón. Gedeón dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahora, lo que estaba haciendo Gedeón era algo difícil y muy humillante. El trigo se sacudía en espacios abiertos y usualmente se llevaba a cabo en colinas para que la brisa, el viento, ¿verdad?, se llevase la paja.
el trigo no era normalmente sacudido en lugares escondidos como un lagar. Este lugar fue preparado para poder sacudirlo, ¿ok? A escondidas, para que no fuese robado. Y aquí nosotros vemos a Gedeón, que no cabe duda que había sido oprimido por los madianitas y ahora está llevando a cabo esta obra. Y él está en sus pensamientos sumido, mis hermanos. Y entonces comienza a hablar el ángel de Jehová, que es Jehová, y le dice: varón esforzado y valiente. Estas palabras son algo extrañas para el mismo Gedeón. Aparentemente Jehová no estaba allí, como nosotros sabemos lo que él dice, pero el ángel le dice que él es un varón esforzado y valiente. Gedeón quizás se quedó sorprendido y dijo: ¿me estás hablando a mí? ¿Yo, valiente? ¿En qué consistía el valor de Gedeón? El valor de Gedeón aparentemente, ¿ok?, se encontraba en que él estaba ocupado. No estaba, aunque estaba ocupado y escondido, todavía se estaba esforzando para proveer. Aunque escondidas, no dejaba él de pensar en Dios, en las historias del pasado. ¿Por qué Dios no está actuando en este caso? Y aquí es la razón que su valentía necesariamente se ve en una espada, pero se ve, hermanos, en estar ocupados aún en medio de la opresión del enemigo. Aquí nosotros vemos que Gedeón le dice: bueno, nuestros padres nos han contado de las grandes maravillas, nos han dicho de Egipto. Aquí Gedeón, al escuchar todo esto del ángel, él le recuerda al ángel: bueno, ¿dónde está todo esto? Ya hemos escuchado de sus maravillas. Gedeón pensó que el problema era con Dios, pero porque él dijo: Dios nos ha desamparado, pero no era con Dios, sino con Israel. Es que Dios no había desamparado a Israel. Israel había abandonado su relación con Dios. Pero para crédito de Gedeón, nosotros podemos ver de que él creía que estaba en esa condición y que Dios de una o de otra manera había actuado en el pasado. Bueno, ¿dónde está en el presente? Era él, o quizá estaba a la expectativa en medio de esta situación. Ahora, cuando Dios lo llama, versículo 16, y mirándole Jehová, una vez más, es el ángel, subrayen eso, es Jesús, es Jesús aquí en esta manifestación encarnado. Le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí está el ángel hablándole, es Jehová, porque dice mirándole Jehová y hablando con él. Ah, Señor mío, le dijo, ¿con qué voy a salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Subrayen: ve con esta tu fuerza. Es difícil ver, hermanos, que Gedeón tenía fuerza alguna. Él mismo reconoce que no la tiene, pero igual, desde la perspectiva humana, nos podemos nosotros sentir débiles, pero ante Dios hay una fortaleza que Él hace notar. Jehová no se burló de él al decirle, y lo que Jehová le dijo: ¿con qué voy a salvarlos? Yo soy pobre, no tengo nada. Nadie me va a seguir. ¿Cómo voy a derrotarlos? No soy experto en guerra. Mis hermanos, en realidad Gedeón sí tenía fuerza. Fuerza no como normalmente nosotros la pensamos. Gedeón tenía la fuerza, hermanos, la fuerza de la fe, de que ahora, aunque él se ve débil, él comienza a tener este diálogo, comienza así a mostrar sus dudas delante de Dios, pero él tiene la fuerza de la humildad, porque él está allí trabajando, sacando ese trigo, tiene la fuerza de la atención,
porque ahora está dialogando con el ángel de Jehová, que es Jesucristo. Tiene la fuerza del conocimiento porque él sabe la historia del pasado de Israel, que Dios hizo grandes cosas. Él tiene la fuerza del hambre espiritual porque él quiere ver las grandes maravillas de Dios otra vez. Él tiene la fuerza de aprender porque él escuchó la instrucción del ángel que le dijo que hiciese y finalmente lo hizo. Gedeón tiene la fuerza de los débiles y la fuerza de Dios es perfeccionada en la debilidad. Amén. Gedeón tenía la fuerza, mis hermanos, para salir adelante, pero él no lo podía ver en sí mismo, sino que él necesitó ese empuje de parte de Dios y él se lo iba a dar. Gedeón, hermanos, estaba en lo correcto. Él no podía salvar a Israel, pero sí podía confiar en el Dios que hizo maravillas allá en Egipto para poder rescatar a Israel. Dios le hizo una promesa: yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Dios le da la seguridad. La confianza propia no sirve en este caso, sino la seguridad que Dios da. Esa es la que le va a dar la victoria. Escuchen bien lo que les voy a decir. Gedeón no necesitaba más autoconfianza, no necesitaba más estima propia. Él necesitaba más estima que viene de Dios. Necesitaba más confianza en Dios, no confianza en sí mismo. Es importante, mis hermanos, notar aquí cómo Gedeón se dirige, sabiendo que él no es suficiente, pero confiando en un Dios que sí tiene y le da la seguridad de que él estará con él. Mis hermanos, esta es la primera parte. Voy a ir concluyendo ya. Esta es la primera parte del llamado de Dios de Gedeón. Esta es una historia que tiene 3 partes. Por lo tanto, esta es la primera parte que estaremos viendo esta noche. Qué importante lo que hemos visto, ¿no es cierto? Cómo, mis hermanos, las lecciones que hemos aprendido aquí, el ciclo vicioso de cuando nos encontramos en abundancia, en prosperidad. Oh, mis hermanos, entonces nuestra relación con Dios baja. Comenzamos a pecar, a ser rebeldes ante Dios y luego caemos en opresión. Y luego, cuando caemos en opresión, el enemigo viene y nos roba y nosotros clamamos a Dios y Dios levanta, mis hermanos, levanta a personas para hacernos volver de vuelta a Dios. Y número 2, hermanos, Dios nos encuentra en nuestras debilidades. Él encontró a un hombre ocupado en medio aún de la opresión. Pensando en las cosas de Dios, Dios lo llamó. Y allí, hermanos, se va a desatar una trama maravillosa. Un hombre que no teniendo mucho y no teniendo nada y ni aún confianza en sí mismo, se encontró en las manos poderosas de Dios para ser utilizado por él. Dios nos está llamando. Rompamos el ciclo vicioso que encontramos en el libro de Jueces: rebelión, opresión, clamación y liberación. Rebelión, quebremos eso en el nombre de Cristo Jesús. Esta noche, ahora quiero hacer un llamado especial a ustedes, queridos padres intercesores. Hermanos, esta semana la estoy dedicando más que todo a orar por ustedes, padres intercesores, animarlos a ustedes, queridos padres intercesores. Ustedes como padres necesitamos todos nosotros ser animados y animarlos los unos a los otros, porque la obra de ser un padre intercesor es una obra que tomará tiempo, tomará esfuerzo, no será fácil y será bendecida por Dios con la salvación de tus hijos, pero será odiada por el enemigo de Dios. Y yo en esta noche, como lo he estado haciendo cada noche durante esta semana, quiero recordarte de un padre intercesor, el cual esta noche yo quiero que tú te quedes grabado en una palabra para ti como padre intercesor.
la perseverancia. Si hay algo que los padres intercesores necesitan y necesitarán, es perseverar. Job nos dice que cada mañana, cada amanecer, todos los días, nos dice de que él levantaba un altar, 10 altares, un altar, mis hermanos, para cada uno de sus hijos, y ofrecía 10 holocaustos y se presentaba con sus hijos delante de Dios todos los días. Se levantaba temprano. La primera obra del día que él realizaba era presentarse ante Dios él y luego traer a sus hijos. Hermanos, eso le causó a él una gran bendición de parte de Dios, pero una tremenda oposición del enemigo. Y es aquí la clave, queridos padres intercesores: perseveren, perseveren. La perseverancia es algo que vamos a necesitar en estos últimos días, antes que Cristo venga pronto. Si hay una cosa que necesitamos hacer es perseverar. ¿Y qué quiere decir la palabra perseverar? Saben, la palabra perseverar significa soportar, significa mantenerse en pie, significa permanecer aun cuando haya una fuerza que viene en contra de nosotros, en contra. Es cargar, es mantenerse en pie ante una fuerza o algo que viene en contra. Es empujar, es avanzar en contra de una fuerza, aún en los tiempos difíciles. Y queridos padres intercesores, ustedes tienen que ser valientes para ser padres intercesores de verdad. ¿Cómo y por qué? Porque nosotros vemos que Job tuvo que perseverar, tuvo que empujar, tuvo que cargar, soportar los embates del enemigo que llegaron a él, porque Satanás vio que él estaba intercediendo todos los días ante Dios por sus hijos. Satanás atacó la vida de Job en muchas áreas y especialmente atacó su carácter, porque el carácter de él, su manera de pensar y de actuar, reflejaba a Dios en su vida. Y sabes, Job lo perdió todo, todo lo perdió, pero una cosa que no perdió fue su relación con Dios. Queridos padres intercesores, esta noche yo les quiero preguntar: ¿estarían dispuestos ustedes y yo a perderlo todo? Todo menos nuestra relación con Dios. Nosotros vemos, hermanos, cómo Job tuvo que perseverar. Él perdió todas sus finanzas. Él perdió todas sus posesiones. Él perdió toda su salud. Él perdió todos sus hijos. 10 de ellos, Satanás les quitó la vida. Job perdió su relación familiar. Job perdió la amistad. Job lo perdió todo, pero una cosa que Job no perdió fue su relación con Dios. ¿Por qué? Porque él perseveró. Queridos padres, esta noche yo quiero, en el nombre de Cristo Jesús, decirles a ustedes: perseveren, perseveren, perseveren como Job. Ante los tiempos difíciles, ante el dolor que el enemigo te puede causar, ante la enfermedad física, mantente firme, íntegro en tu carácter. ¿Sabes por qué? Porque todo el universo estaba viendo a Job cómo iba a actuar. Y sabes, cuando Job, él no lo sabía, pero cuando Job, hermanos, recibió todo esto, él estaba vindicando el carácter de Dios ante el universo. Cuando él se presentaba todos los días en la mañana con sus hijos y se presentaba él ante Dios, hermanos, el universo veía todo eso, pero Satanás lo veía también con odio. Y ante el dolor y la dificultad se mantuvo firme con el carácter que había desarrollado con Dios. Y hermanos, perseveró.
Una vez más, yo pregunto, queridos padres intercesores, ¿es de verdad de valientes, el llegar a ser un padre intercesor en estos últimos días? Nunca yo creo que perderemos tanto como Job, pero sí vamos a ser probados como él, bajo el dolor, bajo los embates del enemigo, bajo, mis hermanos, las pérdidas que nosotros quizá tendremos que llevar. Pero Job, hermanos, él perseveró, no perdió su confianza en Dios. Es más, él dijo, yo sé que mi Dios vive y yo sé que triunfaré sobre la muerte. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, porque él estaba enfermo, veré a Dios con mis propios ojos, aunque yo muera, dijo él, pero estoy seguro de que yo lo veré. Oh, mis hermanos, Job, en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, les digo esto: Job se mantuvo firme, se postró en tierra y adoró. Y él glorificó el nombre de Dios y dijo, sea el nombre de Jehová bendito, y en todo no pecó Job, ni atribuyó a Dios mal alguno en su vida. Padres, en esta noche, ¿están dispuestos ustedes a perseverar? Escribe allí donde puedes escribir allí y pon, yo quiero perseverar en el nombre del Señor Jesús. Como padre intercesor, yo quiero perseverar, porque, hermanos, como lo he dicho, si nosotros caemos, flaqueamos y dejamos, hermanos, Satanás entonces nos va a tomar prisioneros de él y vamos a perder todo. Pero no le des entrada. El enemigo de Dios, quiero decirte que él no es poderoso. Él es débil, él está destruido. Él tiene solamente poder de acuerdo a lo que tú le permitas. Si tú le permites a él tener poder en tu vida, él lo tiene. Pero si tú, como Job, no le permites aquí, ni aquí en tu corazón, en tus sentimientos, ni aquí en tu mente, y doblas rodilla, él se debilitará. En esta noche yo quiero orar por ustedes, padres intercesores, y quiero orar también por sus hijos. En esta noche queremos presentar a todo padre intercesor para que sea perseverante. Dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, entonces ese será salvo. Y también será salvo, le voy a agregar, será salva tu familia. Solamente los que perseveran. Y ser padre intercesor ahora en estos últimos tiempos, hermanos, antes que venga Cristo, va a ser doblemente arriesgoso, difícil, pero tú y yo estamos llamados a perseverar. Si perseveramos, hermanos, seremos salvos nosotros y todos nuestros hijos. Y Dios nos dice esta noche, sé fiel, persevera, 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 sigue luchando. Y muchas veces tienes que luchar contra ti mismo, contra tus sentimientos, tus pensamientos. Padres, no se cansen de perseverar, no se cansen. Como Job, todos los días de mañana, preséntate ante Dios, y de noche, preséntate ante Él. Que vengas herido, que recibiste una mala noticia, que perdiste el trabajo, que tienes una enfermedad, que un hijo tuyo lo perdiste. Adora a Dios, mantente firme. Para mí, yo creo que es fácil decir eso, ¿no es cierto? Pero yo le pido a Dios esta noche que me dé perseverancia, por si yo tengo que enfrentar algo que va a causar mi propia vida, el dolor que me quiera sacudir para yo alejarme de Dios. Yo le pido a Dios que me dé fuerza ahora para ese momento que no cabe duda que vendrá. Quiero, mis hermanos, en esta noche ir leyendo algunos de ustedes, de sus comentarios, para poder entonces llevar a cabo la oración intercesora en esta noche. En esta noche yo estoy leyendo aquí algunos de los pedidos que voy a ir poniendo en la pantalla. Lilia Sánchez, pastor, dice: Dios le bendiga.
pido que interceda por mis hijos y nietos y por mí, Fernando, Mariana, Cristal, Fabiola, Agustín y mis 17 nietos. Gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Isabel Evangelista, pido oración por mis 3 hijos, 10 nietos y 2 yernos y nuera. Amén. Persevere, hermana, en el nombre de Jesús. Yolanda Moreno dice, pido por mis hijos en el nombre de Cristo Jesús. Carlos Rodríguez dice, yo quiero perseverar con la ayuda de Dios. Irene Fausto, yo quiero seguir intercediendo por mi esposo Efraín y por Lupita, Aide, Marta, Mario, Karina. Irene, persevera, no importa lo que venga en tu vida, persevera en el nombre de Cristo Jesús. Vianey Román, pido oración por mis hijos y mis hijas, mis yernos y mis nueras, mis nietos. Gracias, Dios los bendiga. La palabra clave esta noche, ¿cuál es? Perseverar, perseverar. Nos dice María Alfaro, yo quiero perseverar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, Marta. Persevere, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gabriela Hereida dice, pido oración por mi hijo Fernando Valiente. Sigue perseverando en la oración. Livo Peralta, Espíritu Santo, bendice a mis hijos, Javier, Jonatán, Erlinda y Lea. Amén. Dice Lupita Valdés, con la ayuda de Jesús y la guía del Espíritu Santo, me ayuden a perseverar, esa es la palabra clave, y luchar por mis hijos Iván, Jairo, Xiomara, Marisol, Matt y familia. Bendiciones, familia Acosta. Esther Salazar, pido oración por mis 2 hijos. Vamos a ver algunos de los comentarios que entraron acá por primero, acá en los lugares donde nosotros vimos. Dice aquí nuestro hermano Rogelio Avilés, siga intercediendo, mi hermano Rogelio, saludos a su esposa, por favor. Nos dice Elia Ramos, también que está conectada. Vamos a ver aquí los comentarios. Freddy Pereira, le pido me acompañe, dice, para orar por la lluvia tardía, para mi familia completa y así ser sellados, esperando misericordia de Dios Todopoderoso, derrame su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Así es, hermano Freddy, persevere en el nombre del Señor Jesucristo. Isabel Correa, pido oración por Estefanía, por su familia y por mi salud. Catalina va, que el Espíritu Santo le siga dirigiendo, dice, por nuestros hijos y por sus hijas. Amén. Gloria Romero, pongo en oración por mi hijo y su trabajo, especialmente para que escuche la voz del Espíritu Santo y yo también persevere en la oración. Elia Ramos, pido nuevamente por mis hijas Karen, su esposo José y sus 4 hijos y por mi hijo Miguel Ángel y por José Luis para que Dios derrame su Espíritu Santo. Ya vamos a ir terminando. Estaré, mis hermanos, intentando de leer lo más que yo pueda para que así podamos cubrir a todos aquellos que han puesto sus comentarios. Muy bien, nos dice aquí, dice, quería ver uno que ya se me escapó, pero aquí está, dice, pongo en oración por mi hijo y su trabajo. Vamos a ver algunos otros más aquí. Ore porque necesito que mi Padre Celestial nos proteja y nos ayude a mantenernos firmes en este tiempo y por mis hermanos también. Yo quiero, dice Corina Tomanek, perseverar en el nombre del Señor Jesús. También mis amigos que están en TV Tu Mundo, que están viendo esta transmisión, quiero mencionarlos a ustedes porque estoy viendo que varios de ustedes han escrito varios comentarios. Juan Luje, pido oración de Elsa López por su familia. Inés Rivera, Dinora Moreno y Laura Jessica, pido oraciones por mi vida espiritual y por mi salud. Estoy embarazada y por mi madre, dice, y por mi hijo Anderson. Claro que sí. Seguiremos orando e intercediendo en esta noche. Y yo lo hago, hermanos, en la madrugada. Me levanto, oro por sus peticiones, les escribo allí que he estado orando, mis hermanos, pero yo quiero invitarlos a ustedes también que perseveren. Es un trabajo arduo, es un trabajo, hermanos,
que muchas veces tenemos que ir en contra de nosotros mismos, en contra del cansancio, en contra del sueño. Y quiero invitarlos, hermanos, para que, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, quiero en el nombre del Señor Jesús invitarlos, si ustedes pueden a las 5 de la madrugada, levantarnos para hacer el primer altar y allí orar por el derramamiento del Espíritu Santo, iniciar el día, porque no sabemos qué es lo que va a traer el día. Hermanos, sabemos que Dios quiere ungirnos con su Espíritu, pero sabemos que Satanás también quiere atacar. Y allí en el primer altar de la madrugada, nosotros presentamos a nuestros hijos y pedimos el bautismo del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Ahí está el número de teléfono, 5 de la mañana, 8 horas de Nueva York. Allá en México ya son las 7:30, hermanos, es temprano. Levantémonos, vamos a buscar los que puedan la presencia de nuestro Dios. Vamos a ir terminando pues ya esta transmisión. Ya hemos llegado a la media, 9:30, y necesitamos despedirnos. Dios les bendiga. La palabra clave esta noche es perseverar. Como Job perseveró. Tuvo que luchar en contra de mucho, pero una cosa, no se dio ante el dolor, al desánimo, no se dio al pecado, no pecó, mis hermanos, contra Dios, ni le atribuyó mal alguno que Dios le estaba causando en su vida, de ninguna manera, sino que él perseveró. Y mañana en la noche te voy a decir y terminaré usando la vida de Job como padre perseverante con la restauración, cómo Dios restauró a Job después de que él hizo una oración intercesora. Mañana lo vamos a ver en la noche. Que Dios puede escribir el nombre de cada uno de sus hijos esta noche en el libro de la vida, que te fortalezca y puedas ver la salvación de ti y de toda tu familia. Oremos. Padre, en esta noche te doy gracias, eterno Dios, porque hemos visto, Señor, tu palabra y hemos visto, Señor, también la obra de los padres intercesores, la cual tú nos has llamado a realizar en estos últimos días antes que venga Cristo Jesús. Padre, necesitaremos perseverar mucho, mucho, Señor, más de lo que estamos haciendo aún ahora. Oh eterno Dios, anima, Señor, a cada uno de los padres que están conectados esta noche a perseverar, a no darse por vencidos, porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y tu palabra dice que seremos salvos nosotros y toda nuestra familia. Oh eterno Dios, fortalece a cada padre que está pasando desde ya los ataques del enemigo, Padre. Oh eterno Dios, fortaléceles. Y como Job, que doblen rodilla, adoren tu santo nombre y puedan ellos, Señor, estar confiados de que tú, Señor, estarás ahí en medio del dolor. Eterno Dios, escribe el nombre de cada uno de nuestros hijos. Ponlos en las palmas de tus manos y escríbelos, Señor, en el libro de la vida. Salva a un hijo, a una hija de cualquier situación o peligro que se encuentren. Decisiones, Señor, que han tomado. Señor, como Israel que clamó cuando ellos pecaban. Así, Señor, cuando nuestros hijos o nosotros clamemos, intercede, Señor, para la salvación y el rescate de nuestra familia. Me despido, Señor, esta noche, sabiendo, eterno Dios, de que tú estás con cada uno de nosotros. Descansaremos, nos levantaremos, Señor, y levantaremos el primer altar a las 5 de la mañana con tu ayuda, eterno Dios, y pediremos el Espíritu Santo para que guíe a nuestras familias a lo largo del día. Danos tu bendición, Señor. En esta noche te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí conectados esta noche. Dios les bendiga. Compartan esta transmisión con otros para que puedan ver y recibir la bendición también. Perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, Padre intercesor. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.